Hoy os traigo el TBR de octubre o los libros que voy a leer durante este mes. 3 finalizaciones de saga que creo que son muy interesantes porque además da pie a hacer un vídeo con spoilers de la propia saga en sí misma, además del propio vídeo reseña. Un libro de un grandísimo autor como es el gran Stephen King, que creo que no lo voy a descubrir yo por aquí, y bueno, pues creo que 4 libros muy interesantes para este mes, en el cual, bueno, pues también os voy a contar por qué no estoy todavía al día, aunque casi me falta un pelín. Básicamente, vamos allá con todo este berenjenal. Primero de todo, os cuento que no estoy al día porque cuando hice el cálculo para ponerme al día durante el mes de septiembre, básicamente pues calculé los libros que tenía pendientes y no los propios de septiembre que también tenía, ¿no? Con lo cual, pues nada, me falta un libro para ponerme al día, pronto estará, no creo que haya mucho problema, y por eso de nuevo pues durante octubre voy a leer 4 libros. Como decía, 3 finalizaciones de saga. Vamos con la primera, nada menos que Los robots del amanecer de Isaac Asimov. En otro de estos desbarres míos tenía el libro de Robots Imperio y no lo había leído después de Las bóvedas de acero y El sol desnudo, y me preguntaba por qué. De hecho, en el vídeo del TBR de septiembre está, ¿no? En plan, oye, ¿y por qué no he leído el Robots Imperio? Pues no lo había leído porque había un libro intermedio que es Los robots del amanecer, y para haberlos leído por orden, pues tendría que haber leído primero este y luego Robots Imperio. En principio no hay problema, las historias de Asimov pues están obviamente conectadas entre ellas, pero son también independientes, aunque forman una historia global, que yo creo que lo que más gusta, más allá de la propia historia, es la historia global. Y nada, pues como digo, pues esta tercera parte viene para este mes de octubre. De esta manera terminaré la saga de los robots, que como decía está conformada por Las bóvedas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer y, bueno, por último, Robots Imperio, que serían las 4 partes. Yo añadiría también Yo Robot. La verdad es que me parecen muy interesantes los relatos de robots, pero eso ya depende de las modas. Durante algunas épocas los relatos se consideran pues una parte importante de la literatura, y durante otras épocas pues se considera que no llegan al nivel. Personalmente yo sí los añadiría, me divirtieron mucho, me parecen unos relatos muy interesantes y sobre todo me parecen útiles para entender la idea de Isaac Asimov de los robots, esa idea de cerebro positrónico, esa idea de las 3 leyes de la robótica, que poquito a poquito vamos a ver cómo avanzan a lo largo de la saga. No voy a daros ahora la chapa sobre la saga en sí misma, ¿vale? No creo que no tiene sentido. Como digo, lo ideal sería hacer un vídeo con respecto a la saga de los robots, y esa es mi intención, ¿vale? Tanto leer Los robots del amanecer, hacer la reseña correspondiente y luego pues hablar en un vídeo con spoilers de la saga de los robots, que yo creo que es pues una de las sagas quizás de las más desconocidas de Asimov, pero una saga bastante reconfortante, bastante interesante, y que sienta las bases de toda su historia, de la saga de las fundaciones, de la saga del imperio. Bueno, pues yo creo que sienta las bases de toda la obra del propio Asimov. Vamos allá con otra finalización, ¿vale? Otro libro que termina saga, que es 3001, Odisea Final. Básicamente termina la saga, pues podemos llamar la saga de las Odiseas o la saga de los monolitos, que son una parte protagonista también de estos libros. El primer libro, 2001, muy conocido, 2001, una Odisea espacial, por la película de Kubrick. Es lógico y normal, ¿no? Cuando se llevan al cine, pues tiende a tener una mayor relevancia, una mayor importancia el libro. Hay que decir, por parte de Arthur Charles Clarke, fijaros aquí cómo brilla el 3001, lo ponemos ahí, sí, queda bastante chulo. Hay que decir, en honor a Arthur Charles Clarke, que no escribió las secuelas inmediatamente, sino que, bueno, pues trató de encontrar una idea. A veces algunos autores, cuando llegan al éxito, básicamente lo que hacen es eso, escriben secuelas a lo loco hasta que al final ya no le importan a nadie, y Arthur Charles Clarke pues se lo tomó con cierta filosofía, se lo tomó con calma, decidió pensar y valorar, pues a ver por dónde podía seguir el camino de las Odiseas, hasta escribir 2010 Odisea 2 y 2061 Odisea 3. Cuando leí por primera vez la saga entera de las Odiseas, 3001 quedó también un poquito fuera del tiesto. Fue un libro que leí posteriormente, bastante posteriormente a los otros 3, y hay que entender también que es un libro para el cual pasan muchísimos años. Pensar que de 2001 a 2061, de las 3 primeras partes pasan 60 años, mientras que de 2061 hasta 3001 pues van pues 940 años, ¿no? Parece que pues hay bastante más diferencia temporal, y lógicamente pues tiene que notarse también la diferencia dentro del propio libro. Si hay una línea argumental común, como es lógica, aparte de los propios monolitos, hay una lógica, se comenta al final de 2061
3061, la lógica de por qué el siguiente libro es 3001 y donde se termina ya el tema de los monolitos, que yo creo que es interesante este planteamiento porque pues creo que podría haber hecho una cuarta parte, una quinta parte, una sexta parte, podría haber extendido todo lo que quisiera, pero decidió también ponerle fin. Me parece muy importante terminar en lo alto pues una saga de libros en lugar de andar extendiéndolo como poca mantequilla sobre mucho pan, ¿no? Intentas cubrir pero no acabas de cubrir todo, no va. Pues exactamente, me parece que es una idea bastante curiosa. También decir de Arthur Charles Clarke, antes de ponerme con el tema de las Odiseas, que no voy a spoilear, pero bueno, sí comentaré por encima de qué va el tema. Pues decir que aunque 2001 una odisea espacial tiene su adaptación televisiva por Kubrick y que es una muy buena película que ha trascendido lógicamente y que ha hecho que pues continuara escribiendo acerca de la saga de las Odiseas, pues entiendo que pues tiene otros libros muy interesantes, como por ejemplo En las arenas de Marte. Me parece un libro muy bueno y que podría haber tenido secuela, pero pues como no ha tenido adaptación televisiva, pues no ha llegado a tener una secuela real escrita. Esto es bastante curioso porque Arthur Charles Clarke escribió montones de libros, es uno de estos autores de ciencia ficción bastante prolífico que tuvimos en una época en la cual soñar era gratis. Ahora es un poquito más complicado el tema de soñar porque tenemos digamos ciertas restricciones en cuanto al espacio-tiempo y en cuanto a el mundo cuántico y demás, con lo cual pues hablar de ciencia ficción hace falta digamos pues primero leer un poquito al respecto y segundo, como digo, pues tenemos ciertas limitaciones para escribir, pero en aquella época eran bastante libres, ¿no? Entonces escribían un poquito a saco, no tenían problema ninguno a la hora de narrar todo tipo de situaciones extrañas. Y pues como en Pórtico de Frederick Paul, que se encuentran, o la humanidad se encuentra con una civilización que ya había estado en un territorio cercano al sistema solar, o bueno, dentro del sistema solar, cercano a la propia Tierra, pero que ya no están cuando llega la humanidad, pero pues a partir de ahí se generan unas sinergias interesantes. Pues en este caso nos encontramos también pues unos monolitos que no se sabe muy bien de dónde salen, que se supone que parten de una civilización, pero no se sabe si son herramientas de esa propia civilización o si son pues el culmen de esa civilización. No sabemos si los monolitos son, por así decirlo, la última fase final de la evolución, ¿no? Como no tenemos muy claro lo que es en 3001, pues vamos a ver cómo se va esclareciendo, ¿no?, esta situación. Vemos que obviamente su idea es crear vida y además vida inteligente, de manera que, bueno, pues veremos, ¿no? Veremos por dónde van los tiros. Yo creo que es bastante interesante y creo que este remate al final cumple con las expectativas, o por lo menos en su momento cumplió con mis expectativas. Vamos a ver en este octubre si finalmente lo acaba haciendo realmente a día de hoy, que soy bastante más crítico, no crítico literario, pero sí bastante más crítico de lo que pues podía ser hace unos años cuando era joven. Y vamos con cambio de tercio, ¿vale? Cambio de tercio, otro género que es ni más ni menos que La Reina de la Oscuridad de la Dragonlance, de las crónicas de la Dragonlance, la tercera parte. Todavía tengo pendiente hablar de La tumba de Uma, que sería la segunda parte de esta trilogía, que empieza con el retorno de los dragones, en la cual, después de un enorme cataclismo, el mundo de la Dragonlance se encuentra de pronto con que parece que los dioses le han abandonado. Nadie sabe muy bien por qué, pero ya no hay clérigos, ya no hay esa transmisión de poder directa de los dioses a los clérigos. Hay que especificar que la magia clerical, la magia buena, o bueno, decir bueno, eso sí un poco de aquella manera, ¿no?, pero la magia de curación, pues ya no aparece en el mundo, básicamente porque parte directamente de los propios dioses. Bueno, esto es bastante interesante, pero para los humanos que viven en el mundo de la Dragonlance se llevan un susto bastante importante, porque básicamente se encuentran con que de pronto como que no hay dioses. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Por qué les han abandonado? Además ha habido un cataclismo que ha generado bastantes problemas, ya que este cataclismo cambió la configuración de las tierras. En algunos sitios el mar se tragó zonas enteras importantes, en otros sitios el mar se retiró, de manera que las ciudades costeras de pronto se vieron que su flota estaba varada sobre arena. Bueno, yo creo que es bastante gracioso, bastante curioso cómo se ha planteado esta idea de las crónicas. Y nuestros héroes, pues básicamente se reúnen en una taberna a la vuelta de los 5 añitos que se habían tomado un poco de descanso. No se juntan todos, como es lógico, pero bueno, ahí llegan y se encuentran de pronto pues con ese extraño culto que ha aparecido, con esa idea compleja, ¿no?, de que pues algún dios anda por ahí haciendo de las suyas, que no se sabe si es un dios bueno o no, pero parece que tenga muy buena pinta, ¿no? Y hasta en un momento determinado, gracias a la vara que encuentran en la primera parte,
la vara de cristal azul, pues se encuentran con que son perseguidos y tienen que huir a través de donde buenamente pueden, hasta que finalmente pues no les queda más remedio que enfrentarse a uno de los señores de los dragones. Y digo uno, porque claro, bueno, se considera que es el malo final, ¿no?, de esa primera parte. En la segunda parte ya parece que la historia evoluciona, y es una cosa que me gusta mucho, porque no tenemos una segunda parte como en El Señor de los Anillos, por ejemplo, en el cual termina la primera parte, empieza la segunda parte. No tenemos una continuidad tal cual, sino que en este caso pues termina la primera parte, pasan cosas y empieza la segunda parte. Esto me recuerda mucho a Robert Bain Howard con Conan, en el cual pues sabéis que no hay una línea temporal que sea concreta, sino que se nos cuentan las historias del bárbaro, se nos cuenta la historia de Conan, se nos cuenta cómo sale de su tribu, se nos cuenta cómo va teniendo aventuras por el norte, cómo cruza las cordilleras, cómo va hacia el sur, cómo tiene sus aventuras en las ciudades del sur, pero todo muy vago y sin poner fechas, sin poner, digamos, una linealidad en toda la historia del personaje. Aquí pasa un poquito igual. De hecho, para los que no estén acostumbrados se van a sorprender, porque de pronto ven que han recuperado un objeto determinado al principio de la segunda parte y te quedas como diciendo, concho, pero esto no me lo has escrito, no lo he leído yo. De alguna manera yo creo que es muy interesante porque te hace ver que el mundo es un mundo vívido, es un mundo que sigue funcionando aunque haya alguien allí para narrar la historia o no. Margaret Duguay y Tracy Hickman son como unos autores, digamos, como dioses que van escribiendo en tercera persona, de manera que básicamente que no nos están narrando una parte normalmente es algo interesante, o nos están saltando una parte árida que no nos aporta absolutamente nada, o nos están saltando una parte interesante para luego contarnos que nadie se ha pasado, ¿no? Y de entender qué es lo que ha pasado en la historia. Como digo, es algo que me gusta mucho, pero vamos a seguir con la trama en la cual los dragones han vuelto. Lógicamente no es uno solo, ni hay un señor de los dragones, hay un montón de ellos, de manera que bueno, pues nuestros personajes van a intentar de alguna manera solucionar el problema. Pero no tanto ya porque les apetezca ser unos héroes, de hecho es que no les apetece directamente, sino porque no les queda otro remedio. Están atacando sus tierras, están siendo desplazados de sus tierras y necesitan poner algún tipo de, digamos, de reacción o de oposición a lo que está sucediendo. Estos personajes no son héroes, son personajes que se ven arrastrados a una lucha que tienen que ganar. Entonces, bueno, pues es bastante curioso. A mí, pues me parece una idea bastante acertada en el sentido de que rompe muchísimo con la fantasía que había en la época, rompe muchísimo con la idea de Tolkien de la fantasía épica, rompe muchísimo con la idea de la fantasía oscura de Moorcock. Digamos que es como una mezcla y que podría llamarse una especie de fantasía oscura, pero con unos personajes que, sin querer ser héroes, se encuentran con esa problemática de solucionar pues un embrollo que afecta a todo el mundo de la Dragonlance. En cualquier caso, pues obviamente vemos una evolución de los personajes, que también es algo que nos gusta mucho. Vamos a ver a personajes fuera de juego, esto también es importantísimo. A veces parece que un grupo de personajes tiene que estar siempre activo y eso le resta realismo. Pues hay personajes que tendrán sus historias personales por las que no puedan estar en la historia en sí misma, tendrán sus responsabilidades en otro lado y no podrán estar en la historia en sí misma, y vamos a ver cómo otros personajes van a evolucionar y van a, casi por necesidad, van a tener que tomar decisiones y van a tener que tomar un mando que ellos no quieren realmente, pero que no les queda otro remedio. Esto me parece muy interesante porque no vamos a ver a personajes planos. Si cogemos la historia desde el inicio y cogemos la historia desde el final, vemos a los diferentes personajes, vamos a ver una evolución terrible. En algunos muy positiva, en otros no podemos decir si positiva o negativa, básicamente una evolución y ya hacia la neutralidad. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando exactamente, pero bueno, si ha leído el libro pues sabe a lo que me refiero con esa evolución hacia la neutralidad. Y bueno, pues nos vamos a encontrar sustos de todo tipo. Evidentemente, esta es la última parte. Aquí es donde ya la Reina de la Oscuridad, a la cual se ha hecho referencia con esas constelaciones desaparecidas que ve el bueno de Raistlin cuando va en una barca por el medio del lago, allá por los inicios de la saga, de las crónicas. Pues vamos a ver ahora ya el enfrentamiento. No un enfrentamiento final, recordar, esto no es épico, esto es un enfrentamiento, a mí me gusta decir, a cara de perro, ¿no? Esto es como si te encuentras un caballero de brillante armadura con su espadón, con su escudo, con sus con las señas de su casa, ¿no? El símbolo todo bien marcado, todo bien puesto, la armadura brillante al sol, todo muy guay, y luego te encuentras a otro con una cutre armadura de cuero, con un estilete que viene siendo como una especie de daga
saca pincho y bueno, pues que le tira barro a la cara al caballero y le revienta una pierna y cuando está en el suelo le clava el estilete en el cuello, ¿no? Bueno, salvando las protecciones de la armadura. Pues esto es un poquito igual. Vamos a ver cómo de esa historia de fantasía épica, molona, de caballeros de brillante armadura, pues se transforma en eso, ¿no? En unos héroes que a lo mejor no quieren ni siquiera luchar, pero con un momento determinado, pues mira, un poquito de barro a la cara, un estilete y pa'lante. No hay problema ninguno, ¿no? Digamos que esto es la Dragonlance y por eso creo que ha tenido el éxito que ha tenido y a todos nos ha gustado como nos ha gustado. Y vamos por último, que no es la finalización de ninguna saga en sí misma, aunque ya sabéis que bueno, Stephen King pues tiene un poquito de todo, donde tenemos Buick, un coche perverso, ¿vale? Bueno, aquí pone libro con capital, ¿vale? He mirado a ver si hay pasta dentro, pero no hay pasta dentro, ¿vale? Bueno, bromas aparte, ¿no? Básicamente pues nos encontramos con el típico objeto maldito. Creo que Stephen King ha tocado muchísimos palos a lo largo de su enorme, dilatada y gargantuesca carrera literaria, y en este caso pues toca el tema de los coches. Lo primero que me recordó cuando vi este libro es a Cujo, donde un perro y un coche pues básicamente son suficiente argumento para una historia. Lógicamente entendemos que Stephen King, el trasfondo que realiza de los personajes es brutal. A mí me parece una maravilla y me parece que es un fuera de serie en ese sentido. Tardaremos en encontrar a un autor que pueda escribir como lo hace él. Y básicamente en este caso pues parece que se va a centrar en un coche determinado. La historia de los objetos malditos es curiosa en sí misma. Hay un poco de todo, algunos hasta un poco graciosos, pero bueno, normalmente a uno le suelen llamar la atención las casas malditas en sí mismas o los muñecos diabólicos, ¿no? Que yo creo que son los que más llaman la atención. Y los coches tienen una historia bastante curiosa en la cual te encuentras coches con una seguridad bastante antigua y con una cilindrada bastante importante, que básicamente pues se han ido estampando con diferentes conductores y que pues se han ido creando una mala fama. En muchos casos se consideran coches malditos. Yo no lo tendría muy claro porque suele haber esto en común, como digo, pues coches de alta cilindrada y poca seguridad, con lo cual, pues bueno, que en un momento dado una estrella de cine o alguien famoso en general que puede permitirse pagar un coche de esas características, pues que vaya un poco piripi y se la pegue, pues no parece raro, ¿vale? Las cosas como son. Pero claro, cuando le va pasando a muchos, al final la estadística sí que acaba por pues querer ver un coche maldito, ¿no? En este caso, pues vamos a ver qué pasa, porque aquí no dice un coche maldito, dice un coche perverso. Es decir, le está dotando de una personalización al coche, o de una personalidad al coche, y bueno, pues vamos a ver por dónde sale el bueno Stephen King. Realmente es el típico libro medio, vamos a decir, no es un tocho impresionante. A veces ves algunos tochos de Stephen King que imponen de por sí. Nada, no llega ni siquiera a las 400 páginas, de manera que, bueno, pues es un libro, digamos, medio de Stephen King, tampoco es que sea cortito, pero es un libro medio de Stephen King y, bueno, pues vamos a descubrir qué es lo que saca en él. Realmente no tengo pistas, como digo, puedo preguntar un poco sobre la idea general, sobre los escritos de Stephen King y su manera de hacer las cosas, y, bueno, pues veremos, ¿no? Desde luego creo que todo lo que ha ido personalizando, la verdad es que asusta bastante y pues ofrece, creo que bastante expectativas, ¿no?, para este libro. Y bueno, hasta aquí, ya estamos. 4 libros, no me quiero pasar este mes tampoco, acordaos que tengo que escribir, recordar que tengo el libro de Lovecraft también, para pues ir cubriendo huecos, pero tengo wrap-ups pendientes, muchísimos wrap-ups pendientes, algunos incluso de febrero, que ya puedo ir realizando, o sea que, bueno, pues básicamente creo que los slots de este mes de octubre van a estar bien llenos. Empezar con el TBR está bien, el día 1, y creo que van a estar todos pues ocupados. Vamos a echar un vistazo, luego miro y tal, por si acaso toca rellenar alguno, pero me parece que aún me van a hacer falta alguno más. Lógicamente, pues de estos 4 libros todavía me quedan libros por reseñar de septiembre, aunque ya estén leídos, pero hace falta subir la reseña martes o jueves, espero, si todo va bien. Y bueno, pues si me da tiempo realizar el wrap-up también de octubre, estaría genial. En cualquier caso, intentaré ir por orden. El primero que tiene que caer creo que es el de febrero o marzo, una cosa así. Y bueno, en cualquier caso, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Con estos libros, creo que son 4 libros bastante interesantes, son finalizaciones de saga. Como digo, también quiero hacer un vídeo hablando con spoilers de las sagas correspondientes. Creo que son sagas bastante interesantes, que tienen bastante chicha y que por desgracia, como
como digo, en el caso, por ejemplo, de Arthur Charles Clarke, la pena es que no haya pues más sagas, ¿no?, dentro de su bibliografía, porque yo creo que lo merecería. Y bueno, pues nada más, no os doy más la lata, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por haber llegado hasta aquí, me alegro mucho, la verdad. Suscribíos si habéis llegado hasta aquí, porque entonces el resto del contenido del canal pues seguramente os guste. Y nada más, como digo, espero que os haya gustado y nos vemos el jueves en el próximo libro. Chao, chao.